Se ha publicado la sentencia de 5 de abril de 2021 por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con el caso de Oracle frente a Google, un caso que lleva ya 10 años en tribunales, de gran trascendencia, no solamente por las partes implicadas, sino porque el caso tiene unas consecuencias muy relevantes en el mundo del desarrollo informático a nivel mundial, la verdad. Y bueno, trata básicamente sobre si el uso que ha realizado Google copiando las APIs de Java tiene la consideración de fair use, de acuerdo con el sistema legal de copyright estadounidense. Entonces, bueno, que es un caso desde que desde el punto de vista técnico es bastante complejo, porque vamos a hacer una introducción para que os pongáis en contexto y luego ya entramos a analizar la sentencia. Como sabéis, Android es el sistema operativo principalmente utilizado para dispositivos móviles más extendido del mundo, y las aplicaciones que se ejecutan en este sistema operativo están desarrolladas en el lenguaje de programación Java. Java es un lenguaje de programación y, como el resto de lenguajes de programación, no son directamente entendibles por el ordenador, sino que tiene que pasar a través de un intérprete o compilador para convertirse de código fuente a código objeto, ya sí directamente entendible por el ordenador. Y una característica fundamental de Java es que no se compila directamente a código objeto, sino que pasa por una fase intermedia que es el bytecode, que esto se ejecuta a través de la máquina virtual de Java. Aquí tenéis en pantalla un diagrama de cómo funciona esto, el código fuente de Java, pasa a bytecode y todo esto a través de la máquina virtual. Y bueno, la ventaja que ofrece es que el código, por la capa de abstracción que mete la máquina virtual, pues puede directamente ejecutarse en cualquier tipo de arquitectura, da igual la arquitectura que tenga el procesador, ya sea ARM, Intel o lo que fuera. Y esto, pues claro, interesa a Android, que lo que pretende es extenderse a cualquier tipo de dispositivo. Es por esto por lo que se optó por Java como lenguaje de programación. También se optó por Java por ser un lenguaje que estaba muy extendido entre los programadores, y había ya en aquel momento pues millones de programadores, de manera que cuando se lanzó en 2007 la primera beta de Android, pues ya había muchísimos programadores capacitados para desarrollar aplicaciones en Android. Java, como el resto de lenguajes de programación, dispone de una interfaz que permite a los desarrolladores llamar a la ejecución de determinadas tareas que quiere que el programa implemente, y esto se realiza a través de APIs. La API de Java es la cuestión controvertida en este caso. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, y bueno, de manera muy simplificada, pues es como una capa de abstracción a la que tú envías información, que sería el input, y obtienes un resultado, el output, sin saber qué pasa por medio, ¿no? Un ejemplo en el mundo analógico que nos puede servir de referencia, pues es el pedal del acelerador de un coche, por ejemplo. Un coche, tú pisas el pedal del coche y este sería el input que recibe la interfaz, ¿no? La interfaz es el pedal, tú le mandas un input que sería presionar hasta cierto grado, ¿no? Y entonces el coche procesa esta información y ejecuta una serie de procesos que pueden ser neumáticos, electrónicos, mecánicos, con una complejidad que nosotros directamente desconocemos, y como consecuencia de esa ejecución que nosotros hacemos en la interfaz del pedal, pues el coche acelera, que ese sería el output, ¿no? Pues este sería un ejemplo del mundo analógico. Entonces la API lo que permite es interactuar y pedir que se lleve a cabo determinadas funciones sin saber qué pasa por debajo del capó, ¿no? Aquí en pantalla vemos un ejemplo de un extracto de la sentencia que muestra el diagrama del funcionamiento de la API de Java. Aquí en la parte izquierda veis el input del programador, que sería lo que está pidiendo, ¿no? Esto se hace mediante el method call. En Java, como en cualquier otra programación orientada a objetos, se hace mediante métodos, ¿no? Este sería el método, la llamada del método. ¿Y cómo llama el método? Pues de esta manera. Dice java.lang.max.math.max. Que es muy sencillo. Es dentro del paquete java.lang hay una clase que es math, y luego dentro de esa clase hay un método que es el que estoy llamando, que es max. Es decir, yo cuando escribo esto estoy como escribiendo una ruta para ubicar max. Y max, pues lo que me pide es dos valores que son integrales, que serían x e y, ¿no? Entonces estos valores pues te los doy. Te estoy dando el método al que hay que llamar y el valor 4 y 10. ¿Y esto qué es lo que estoy pidiendo con esto? Pues lo que estoy pidiendo es: dime cuál es el valor más alto entre 4 y 10. Algo tan sencillo como eso. Entonces yo pido eso y obtengo el resultado directamente. Así funciona el API. Entonces, la cuestión es que cuando yo llamo a la función, lo que hay debajo del capó es esto, ¿vale? Es un código que es muy sencillito, que es si x es mayor que y, devuélveme x. De lo contrario, devuélveme y, ¿vale? Pero yo esto ni lo sé ni me importa. Yo lo que sé es que cuando yo haga esta llamada me van a dar el valor más alto. Entonces, bueno, lo importante aquí que tenéis que entender es que dentro de la API de Java, que sería esta parte de la derecha, hay dos partes de código. Que uno es el código declarativo,
que lo que hace es relacionar la llamada y los valores concretos con la función que habría que implementar. Y este sería el código, el implementing code, que sería el código de ejecución, por traducirlo de alguna manera, que es básicamente lo que se ejecuta en la práctica. De entre esos dos tipos de código que contiene la API, Google, para implementarlo en la API de Android, lo que ha copiado ha sido el declaring code, ¿vale? Y este declaring code lo ha copiado no mediante ingeniería inversa ni nada raro, sino que simplemente lo que ha hecho ha sido irse a la documentación oficial públicamente disponible de la Java Standard Edition, que tenemos aquí en pantalla. Y bueno, ya veis que están aquí todos los paquetes, son unos 200 paquetes a ojo los que hay, de los cuales pues Google ha copiado 37, ¿vale? Aquí vemos, mira, siguiendo con el ejemplo, Java Lang, que era el paquete del método que poníamos antes de ejemplo, que era Java Lang Math Max, ¿vale? Entonces dentro del paquete Java Lang está la clase, que vemos las clases, está Math, que es una clase que contiene métodos para llevar a cabo operaciones numéricas, veis que es bastante descriptivo. Y dentro de eso pues estaba el método concreto que era Max, y además era para números integrales, o sea que era este justo de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso que nos ponían de ejemplo en la sentencia, pues lo que se ponía de manifiesto era este código declarativo, que como vemos es public static int max y luego la integral A y la B. Y vemos que si volvemos otra vez al ejemplo, pues aquí lo tenemos, el código declarativo. Pues vemos el paquete lang, la clase pública math y luego dentro de eso pues la clase que es así. Entonces pues bueno, 37 paquetes de este tipo de código es lo que ha copiado Google y ahora vamos a analizar la sentencia cómo se ha resuelto esto. Es un caso con una trayectoria muy dilatada en el tiempo, pero bueno, no nos vamos a extender mucho. Básicamente en el año 2010 Oracle compra Sun, que es la compañía desarrolladora de Java, y ese mismo año presenta una demanda frente a Google. Hay una mediación que no es fructífera y bueno, pues van saliendo sentencias distintas, una en favor, otra en contra, hasta que finalmente en el 2018 pues el Tribunal Federal de los Estados Unidos considera que no está amparado por el Fair Use, el uso realizado por Google del API, y frente a esto Google presenta una petición for certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la cual plantea dos cuestiones fundamentales, que son si la API es protegible por copyright y, en segundo lugar, si el uso que realiza Google está amparado por el Fair Use. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que esta sentencia tiene un voto particular, pero bueno, no vamos a entrar a analizarlo por falta de tiempo, puesto que queremos que nunca pasemos de 10 minutos en cada análisis, entonces vamos al grano, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el caso de si es protegible o no, pues el voto particular lo tiene bastante claro, puesto que el concepto en el Copyright Act se protegen expresamente los programas de ordenador y los programas de ordenador se definen también como un conjunto de instrucciones que se utilizan directa o indirectamente en un programa de ordenador para obtener un resultado determinado. Y en este caso, pues está claro que ese código declarativo es una manera indirecta de que un ordenador obtenga un resultado determinado y me parece clarísimo, la verdad. Pero bueno, podemos estar así, pero bueno, básicamente que sepáis que siempre que lo que dice el tribunal, pues básicamente hay una réplica del voto particular. Pero bueno, por curiosidad podéis entrar a verlo y a mí me encantaría comentarlo, pero por ser muy concisos no vamos a entrar a analizarlo. Para facilitar la exposición, la sentencia aborda en primer lugar el segundo de los factores, que es la naturaleza de la obra protegida, aunque es una cuestión controvertida y de hecho criticada en el voto particular pero bueno, no vamos a analizarla porque vamos a ir al grano, ¿no? A lo que nos interesa. Y lo que se dice respecto a la naturaleza de la obra, pues que es que el valor radica precisamente en la facilidad de uso de ese código declarativo. Estamos hablando del código declarativo, ¿no? Que sería la obra. Y pues esto que persigue ser intuitivo, fácilmente recordable para el programador, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que, si bien como en otros programas de ordenador su naturaleza es funcional, al contrario de otros programas de ordenador está ligado inherentemente a ideas no protegidas por derecho de autor, pues como es la división de tareas, la organización, y además está también ligado a una nueva expresión creativa, es decir, a lo que se desarrolla a partir de eso, en este caso el código implementado por Android. Y por todo eso, pues se dice que si bien se puede considerar protegible por derecho de autor, si partimos de esa consideración, pues que está un poco más lejos del núcleo de los derechos de autor que el resto de programas de ordenador, entendidos como implementing code, y que esto hace que el riesgo de que se aplique el fair use sea menor que con el resto de programas de ordenador, por lo cual es favorable este primer requisito. En cuanto a la finalidad y el carácter del uso, la cuestión a valorar aquí es si la copia persigue el objetivo de estimular la creatividad para la iluminación pública.
se utiliza la palabra transformador. Cuando una obra persigue añadir algo nuevo, importante a la sociedad, es transformadora. Entonces Google lo que persigue con la API era crear Android, que era un producto que ofrece a los programadores una herramienta altamente creativa e innovadora para un entorno de programación en smartphones. En la medida en que utilizó esta API para crear esta nueva plataforma que pudiera ser fácilmente utilizada por programadores, pues su uso es coherente con ese progreso creativo que es el objetivo constitucional básico del propio derecho de autor recogido en la Constitución estadounidense. Entonces, pues por todo esto, lo que se considera es que la obra es transformadora y hasta el punto pues que también pesa en favor de que exista un fair use. En cuanto a la cantidad y la importancia de la parte utilizada, pues el código declarativo incluido en los 37 paquetes de la API pues son 11.500 líneas de código, lo que copia Google. Mientras que si consideramos la API completa de Java, incluyendo el implementing code, son 2,86 millones de líneas de código, por lo que al final Google habría copiado solamente un 0,4 del total del código. Pero claro, esto a mí particularmente me parece que es un error, puesto que como hemos visto antes, si consideramos solo el declaring code, es 37 de paquetes de 200, lo cual sería en torno a un 15-20% del total. Pero bueno, aquí se mete todo en un mismo paquete y nada. Entonces, pues bueno, además se dice que se coge la parte necesaria para cumplir la función esa de que los programadores se sientan cómodos en el entorno y puedan seguir desarrollando sus habilidades, ¿no? Y todo esto que tenían ya en Java. Entonces, pues bueno, en definitiva se considera al final que es favorable al fair use la proporción utilizada. En cuanto a los aspectos del mercado, pues lo primero a considerar es que están en mercados diferentes, ¿no? Mientras que uno está Android en smartphone, Java se aplica a portátiles y a sobremesa, ¿no? Es la explotación que han realizado Oracle y Sun. Entonces, pues bueno, aquí de hecho Sun reconoce, el CEO de Sun, que la irrupción de Android no ha sido el impedimento para que ellos hayan triunfado en ese sector, ¿no? Entonces, por este lado, descartado que se haya visto afectado el mercado. Luego, por otro lado, también el hecho de que los programadores que aprenden un lenguaje Java para trabajar en el mercado, ya sea en un mercado o en otro, pues se benefician mutuamente, ¿no? Puesto que si sabes para portátiles, vas a saber también para smartphone y es bueno para todos. No se ve negativamente afectado la irrupción de Android. Luego, por otro lado, también si se hacen valer los derechos de Oracle, por la supuesta infracción de Google, pues sí, Google tendría que pagar una cantidad de dinero, pero es que también cuál sería el coste para esos programadores, puesto que dada la inversión que han realizado en aprenderse la API, pues permitir que se hagan valer los derechos de Oracle supondría perjudicar al público en general, ¿no? Y que sería como poner un candado que limitaría la futura creatividad de nuevos programas. Entonces, pues todos estos factores se considera que también es favorable para la aplicación del fair use la situación del mercado. El fallo de la sentencia dictamina que esa reimplementación, que lo que persigue es que los usuarios pongan la habilidad adquirida en un programa nuevo y transformador y copiando solo lo necesario de la API de Java, supone un fair use, como una cuestión de derecho, por lo que es extrapolable a casos similares. Y esto hace pues que tanto Google como otros terceros que exploten APIs en la parte declarativa del código, pues respiren tranquilos.